bendiga. Bueno, nuevamente estamos aquí grabando una prédica, predicando la palabra de Dios, llevando ese mensaje que Dios nos pone a cada uno al llevarle a las personas que ellos necesitan escuchar. Pues todos necesitamos de Dios, todos necesitamos del alimento espiritual. En esta ocasión les llevo a Hebreos 11:6, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Vamos a ir en palabras de oración, empezando para que sea el Señor tomando el control. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre celestial, en este momento te damos las gracias en nuestra vida, Señor, porque nos permite, Señor, poder cumplir ese mandamiento de ir y predicar tu evangelio, de poder predicar las nuevas a cada persona, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú guiando nuestras lenguas, nuestro cuerpo, Señor. Nosotros somos un instrumento en tus manos, que seas tú obrando en nuestras vidas, Padre, y que este mensaje sea de bendición para cual lo escuchas, Señor, y que sea de bendición para mi vida también. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando yo estudiaba este versículo me impactaba mucho, porque vivimos en un mundo que muchas personas tienen fe o no la tienen, no creen que Dios puede seguir haciendo los mismos milagros de antes que Él hacía, y que Él es el mismo de ayer y de hoy por los siglos de los siglos. Hoy vivimos unos tiempos en los cuales nuestra fe es muy importante. Debería ser un manual para todas las personas, ya que el ser humano está viviendo un tiempo el cual cree que por sus fuerzas pueden hacer todo, por un trabajo que tenemos, por finanzas, por dinero, porque podamos comprar la medicina, podemos tener una estabilidad económica. Pero los hijos de Dios sabemos que todo lo que tenemos es por misericordia de Dios. Él es nuestro proveedor, como nos muestran muchos milagros en la palabra de Dios. Fue por la fe que creyeron lo que Dios podía hacer. Tenemos de ejemplo a Noé, y tenemos de ejemplo a la viuda de Sarepta, y muchos más ejemplos que hay en la Biblia. Este versículo nos lleva a donde dice que pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios el que cree que le hay. Es importante buscar de Dios, es importante pedirle al Señor que Él sea obrando en nuestras vidas, amén. Es importante creer, como lo podemos leer en las Sagradas Escrituras. Sin fe es imposible agradar a Dios, y si nosotros nos buscamos de Dios, nunca vamos a llegar a esa fe. Tenemos un crecimiento espiritual donde nosotros vamos creyendo en la palabra de Dios y creyendo en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Entonces es importante creer que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Así como Noé le creyó, si usted va a Génesis 6, cuando el Señor mandó que Noé hiciera el arca, y él obedeció. Era un lugar donde no llovía. Era un lugar donde era de sequedad. La gente se burlaba. Si usted estudia el proceso que pasó Noé, es un proceso largo. Fueron varios días en los que él estuvo trabajando. Pero ¿sabe qué? Su fe siempre fue creerle a Dios. Él creyó. Y dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que no se ve. Muchas veces necesitamos ser como Tomás, ver para creer, y no es así. Cuando nosotros tenemos fe y nosotros creemos y amamos aquello que no es como que fuera, el Señor se glorifica en nuestras vidas. Y le damos gracias al Señor porque sabemos que Él es el que pone eso en nuestras vidas, que esa fe va aumentando. Cuando nosotros le pedimos fe al Señor, Él trae procesos a nuestras vidas. Él trae para que nosotros tengamos como un examen, se puede decir, que nuestra fe crezca, que nosotros le creamos a Él, que nosotros creamos que Él es el que hace todas las cosas. Es impresionante cuando nosotros escudriñamos, y dice que si
el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque muchos nos acercamos, pero no creemos. Muchos nos acercamos que hay un Dios y muchas veces creemos, pero no tenemos fe. Entonces la invitación que nos da el Señor es acercarnos para que nuestra fe crezca, para que nosotros le creamos lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Amén. Y que es perdón la palabra, galardonador que le busca. O sea que es un premiador, aquel que le busca. ¿Por qué? Porque la fe de nosotros va a crecer en Él. La fe de nosotros va a creer en Él. Y por eso es que nosotros tenemos que vivir siempre creyéndole al Señor, creyendo en los milagros que Él va a hacer. Cuando fue advertido, vuelvo ahí con Noé, punto 1, la fe de Noé. Cuando fue advertido por Dios, ahí mismo en el Hebreos 6:9, si usted lo quiere escudriñar, es una palabra hermosa, del 6 al 21. Ahí el Señor nos habla de cómo fue la fe de muchos varones, muchos siervos de Dios hacia Él. Cómo fue la fe, cómo ellos creyeron en la palabra de Dios, aún no viendo las cosas. Aún no viendo las cosas como que fueran, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mandándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros peregrinos sobre la tierra. Le estoy leyendo el 13. En el 8 me dice que por la fe de Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir por la herencia y salió al saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como la tierra ajena, morando en tierras como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces, si nosotros nos ponemos a escudriñar este mensaje, como el Señor ha hablado en el número 7, dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvó, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Preparó el arca sin que él viera las cosas. Ahí es el punto que yo les tocaba. Muchas veces tenemos que creer, muchas veces tenemos que ver para creer, y Noé no fue de esa manera. Noé le creyó al Señor. Noé puso su confianza en el Señor y él le creyó que Dios lo que le estaba diciendo lo iba a cumplir. En el libro de Génesis me impresionaba, si usted lo escudriña, va de la mano con esto, donde dice de que 7 días antes de que viniera el diluvio llovió, y aún la gente no creyó. Dios le dio la oportunidad a la gente y la gente no le creyó. Dios siempre nos da la oportunidad y siempre nos permite creerle. Muchas veces son medicinas, muchas veces son finanzas, enfermedad. Dios nos da la oportunidad que nosotros le creamos, y muchas veces nosotros no le creemos. Nosotros creemos más a lo fácil, a lo que vemos, pero no creemos aquello lo que no se ve, dice la palabra. Entonces, también nos lleva el Señor a que nosotros tenemos que crecer en fe. Tenemos que dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida cuando nosotros le creemos. Pero le tenemos que creer, porque si nosotros no le creemos, de nada sirve. De nada sirve lo que Dios pueda abrir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos comportando como Tomás, que hasta que él no vio, no creyó, hasta que él no puso su mano en la herida del Señor, él no creyó. Y hay mucha gente en este mundo así ahora, que no creemos que el Señor que levantó al paralítico, que el Señor que sanó al leproso, Él lo sigue haciendo. Él sigue obrando en nuestras vidas. Aquel que levantó de los muertos a Lázaro es el mismo que nos levanta el día de hoy. Pero cuando nosotros le tenemos fe.
Dice en el 11:3, dice, por la fe atendemos a haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando hizo la tierra no se veía nada, no había nada, y Él la hizo. Y nosotros hemos creído en esas palabras que el Señor ha dejado en este libro, donde Él nos enseña y Él nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser de esas personas que tenemos que creerle. Es muy bonito todo este versículo, el capítulo entero, el 11. Mire aquí en el 28 dice, por la fe dejó Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a lo invisible. Estoy leyendo el 27 y ahora voy al 28. Por la fe celebró las Pascuas, la aspersión de la sangre para que destruyera a los primogénitos, no le tocase. El 29 es lo hermoso. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Imagínense usted pararse a la orilla del mar. Usted está siendo atribulado, usted está siendo perseguido, pero usted le cree al Señor y el Señor abre ese mar. Literalmente, tal vez en estos días no lo vemos de esa manera, pero vemos que cuando estamos ya en las últimas, cuando ya estamos en aquel momento que decimos ya no puedo, ya es suficiente, ya hasta aquí llegué, mis deudas, las enfermedades, el pago de la casa, el pago del vehículo, etcétera, y decimos ya no podemos. El Señor viene y abre ese mar rojo. Él abre ese camino para que nosotros podamos seguir caminando, pero eso es cuando nosotros le creemos, cuando nosotros tenemos la confianza en Dios, así como lo hizo Noé. Otro ejemplo es la fe de la viuda de Sarepa. Te voy a llevar a Primera de Reyes. En Primera de Reyes ahí vemos Primera de Reyes 17:8, y ahí dice, y vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate, vete de Sarepa, de Sidón, y mora ahí. He aquí que yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces se levantó y se fue a Sarepa, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite y una vasija, y ahora recogía los leños para entrar a prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Si usted lee todo este capítulo, al igual del otro en Hebreos que yo le enseñaba, cómo el Señor se glorificó, pero ¿sabe qué es la importancia de la fe? La obediencia. Noé fue obediente. La viuda de Sarepa, ella fue obediente. Ella no fue y dijo, no, ¿cómo te voy a dar? Y yo me voy a quedar como que nada. Humanamente es el pensamiento que tenemos. ¿Cómo voy a dar lo último que yo tengo? ¿Cómo voy a dar si estos $100 son los de la luz? ¿Cómo voy a dar este dinero a aquel que lo necesita si yo lo necesito más que esta persona? Pero ahí es donde el Señor se glorifica, cuando el Señor nos manda, cuando el Señor nos dice que le creamos y que nosotros hagamos su voluntad, y nuestra fe es grande, que decimos, lo que yo le doy a esta persona, el Señor lo va a multiplicar para su vida, y pensamos en los otros antes que nosotros. Entonces ahí es donde el Señor se glorifica. Si usted lee este pasaje, ella
fue y fue obediente. Hizo lo que el profeta le pedía y lo llevó y le fue obediente. Y ahí dice que pidió que llenaran más tinajas. Y cuando llenaron las tinajas, dice que sobreabundó, fueron con los vecinos a pedir hasta que las tinajas quedaron llenas. Entonces, así es el Señor con nosotros en nuestra fe. Él da sobreabundancia. Cuando nosotros creemos y tenemos fe, podemos pasar tiempo, podemos pasar años, podemos pasar circunstancias pidiéndolo y muchas veces no vamos a ver por eso en el tiempo del Señor. Pero Él lo hace a su manera, porque muchas veces lo queremos ver a nuestra manera. Y no es de la manera que nosotros queremos, no que la manera que Dios quiere. Le voy a llevar a Mateo 7, 21, 23. Ahí dice la palabra de Dios. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. Ahí vamos, la obediencia. Como Noé fue obediente. La viuda de Zaret fue obediente hacia Dios, porque vemos la necesidad y no ayudamos. De nada nos cuesta nuestra fe. Porque muchas veces miramos que un hermano, una persona necesita un vaso de agua, necesita un vestido y decimos no. Yo también lo necesito. Cerramos nuestro puño y no lo estamos cerrando contra aquellas personas, sino contra nosotros mismos. Nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Nosotros ahí estamos dudando de nuestra fe. ¿Por qué? Porque decimos, si yo le doy a esta persona esto, yo me voy a quedar sin nada. Pero cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, el Señor se va a glorificar, el Señor va a proveer, el Señor no nos va a desamparar. Es algo que no traía en este estudio, pero el Señor me lo ponía. En Proverbios dice la palabra de Dios que el pobre presta, a Dios le está dando. Entonces de esa manera es como Dios trabaja en nuestras vidas. En Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá fe salvarle? ¿Podrá la pura fe salvarle si no tiene obras? Y dice que sin obras es imposible agradar a Dios. Entonces va de la mano, porque no nos vamos a salvar por las obras, pero tampoco nos vamos a salvar si no hacemos obras. Recuérdese que el Señor vino a servir, no a ser servido. El Señor vino a dar y no a recibir, y de la misma manera tenemos que trabajar nosotros. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, en Romanos 10:17. Usted que está escuchando, yo que lo estoy escuchando, estoy aprendiendo, que es por la fe. Es por la fe que yo le creo. Es por la fe porque yo he escuchado. Cuando usted da un testimonio, cuando usted dice lo que Dios ha hecho en su vida, es por fe y las personas le van a creer. Yo he creído, ¿por qué? Porque Dios lo ha hecho en mi vida, o he escuchado testimonio de personas que Dios ha hecho grandes cosas y digo, Señor, si tú lo has hecho con esta persona, yo te creo que lo harás con mí, y por supuesto que lo ha hecho. Entonces es por la fe, es por el oír, la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, es decir, hermana, no tiene nada que ver por la fe, sí, porque escuchamos los testimonios, escuchamos la palabra, y por escuchar es que nosotros creemos. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe sin obras nada es. Así que en cuanto podamos ayudar a los demás para que su fe crezca, vivamos una vida confiando en Dios, creyendo en sus promesas, que lo prometió, lo cumplirá. Y al que cree todo es posible. Por la fe que nosotros profesamos, muchos creerán en aquel que nosotros hemos creído. Entonces, el mensaje que Dios nos ha traído esta noche es hermoso. El mensaje que Dios nos ha dado es que sin fe es imposible agradar a Dios, que no cerremos nuestra mano, que no cerremos nuestro corazón,
que nosotros creamos que aquel que lo hizo lo volverá a hacer, aquel que levantó y salvó a Noé con su familia, lo hará con nosotros, aquel que le dio a la viuda de Zaret, lo hará con nosotros, aquel que abrió el mar para que su pueblo pasara, lo hace con nosotros. Entonces hay que creer. Hay que creer en la palabra de Dios, hay que creer que el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores es el que trabaja en nuestras vidas. Damos gracias al Señor por este momento, por estas palabras. Vamos a orar. Espero que esta palabra haya sido de bendición a su vida y que sea Dios obrando, haciendo el cometido en cada una de las personas que escuchan este mensaje. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por la vida de cada uno que va a ser edificado, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que pones en nuestra vida, Señor, el amar a nuestros hermanos, el que tengamos fe, en creer que tú vienes, en creer de que tú vives, en creer que tú eres el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, y que porque a ti te place, Señor, nosotros estamos en este lugar. Gracias te damos nuevamente, Señor, que seanos de bendición y que sea de bendición esta palabra para mi vida, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Dios me los bendiga y hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante, que el galardón que nos espera es grande. Bendiciones.